En el silencio de este momento, te invito a aquietar tu corazón. Deja a un lado las distracciones del mundo, las voces de la duda y el peso de la aflicción. Hay un dolor que solo tú y Dios conocéis, una herida causada por la traición, la humillación o la injusticia. Es el clamor silencioso de un alma que ha visto cómo el mal parece prosperar, mientras la rectitud es puesta a prueba. En este espacio sagrado no estás solo, estás en la presencia del juez justo, aquel que ve cada lágrima y conoce cada detalle de tu causa. Prepárate para descubrir una verdad profunda, una llave espiritual que no abre las puertas de la venganza, sino las de una justicia divina que restaura, que transforma y que vindica de una manera que solo el cielo puede orquestar. Estamos a punto de adentrarnos en el misterio de una oración poderosa, una que no busca la destrucción del adversario, sino la rendición de su orgullo ante el poder de Dios. Exploraremos juntos un protocolo celestial fundamentado en la promesa de que el Señor prepara una mesa para ti en presencia misma de tus enemigos, haciendo que tu bendición se convierta en el espejo que refleje su propia miseria espiritual. Este no es un camino de confrontación humana, sino de entrega divina. Es el arte de apartarse para que Dios pueda actuar, de silenciar tu propia voz para que el eco de su justicia resuene en la conciencia de aquellos que se levantaron contra ti. Lo que estás a punto de aprender cambiará no solo tu situación, sino tu entendimiento de cómo opera el poder de Dios en los corazones más endurecidos. Ahora, con el corazón dispuesto, nos adentramos en la esencia misma de este protocolo divino. No se trata de recitar palabras vacías, sino de adoptar una postura espiritual que alinea nuestra causa con la voluntad del cielo. Esta oración es un diálogo solemne, una entrega formal de tu dolor ante el trono de la gracia. Cada palabra que se pronuncia es una renuncia al control humano y una invitación a la soberanía de Dios. Escucha no solo con tus oídos, sino con tu espíritu, pues esta es la oración que silencia la tormenta en tu alma y la desata como convicción en la conciencia de quien te ha herido. Comienza así, en la quietud de tu aposento, con una voz que brota de la humildad y la fe. Oh, Señor juez justo del universo, ante ti me presento. Tú eres el que sondea los corazones y conoce las intenciones. No vengo a ti con un espíritu de venganza, ni con el deseo de ver la ruina de mi adversario, pues tú no te deleitas en la destrucción, sino en la redención. Vengo a ti como tu hijo, tu hija, buscando refugio bajo la sombra de tu justicia. Te reconozco como el único y verdadero juez de mi causa. Declaro que mi lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados de orgullo y engaño, que han cegado el corazón de quien se levantó contra mí. En este acto de fe, yo entrego completamente en tus manos a esta persona y la ofensa que ha cometido. Suelto de mi corazón toda amargura, todo resentimiento y todo derecho que creo tener a la retribución. Así como tú me has perdonado en Cristo, yo elijo perdonar. Te entrego el dolor, la humillación y la injusticia. Pongo mi causa dentro de tu arca de justicia y cierro la puerta a mi propia intervención. A partir de este momento, mi papel es esperar en silencio, confiando en que tú obrarás de una manera que yo no puedo ni imaginar. Te pido, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo comience a moverse, no para castigar, sino para convencer, que las aguas de tu verdad inunden la conciencia de mi adversario, que cada palabra injusta, cada acción malintencionada, cada mentira sea traída a su memoria con una claridad divina, que el sueño huya de sus ojos y la paz abandone su corazón, no por un tormento sin propósito, sino por la santa incomodidad que precede al arrepentimiento. Que mi paz, esa que tú me das y que el mundo no entiende, se convierta en un espejo que refleje su propia agitación interior. Invoco ahora tu promesa del Salmo 23. Prepara una mesa para mí en presencia de mis angustiadores. Que tu bendición sobre mi vida sea tan evidente, tan innegable, que se convierta en la prueba irrefutable de tu favor y justicia. Que mi prosperidad, mi gozo y mi restauración sean el testimonio silencioso que hable más fuerte que cualquier palabra. Haz que mi vindicación no provenga de mi boca, sino de tu mano obrando visiblemente en mi existencia, para que ellos vean y entiendan que tú estás conmigo. Señor,
te pido que hagas lo que solo tú puedes hacer. Quebranta el orgullo. Te ruego que las rodillas que no se han doblado ante ti se doblen, que el corazón endurecido por la soberbia sea ablandado por tu toque. Envía ascuas de fuego sobre su cabeza, no para consumir, sino para purificar. Que la presión de tu presencia se vuelva tan intensa que la única vía de escape sea la rendición, la confesión y la búsqueda del perdón. Desmorona sus justificaciones y derriba las fortalezas de su ego. Declaro que mi corazón está libre para recibir la reconciliación si esa es tu voluntad, pero mi paz no depende de ello. Mi paz descansa en saber que tú eres mi defensor. Libero a esta persona de la deuda que tenía conmigo y la pongo en tus manos para que trates con ella según tu infinita sabiduría y misericordia. Cierro toda puerta al odio en mi vida y abro las puertas a tu amor sanador, que restaura mis heridas y me hace completo. Confío en tu tiempo perfecto. Sé que este proceso de 17 días es un ciclo espiritual que has establecido. Descanso en la promesa de que al final de la tormenta, mi arca reposará en un lugar de paz y victoria. Entrego el resultado final a ti, sabiendo que tu justicia es perfecta, tu camino es más alto y tu gloria será manifestada. Todo lo pido y lo declaro en el nombre poderoso de Jesús, mi Salvador y mi justo juez. Amén. Para comprender la profunda autoridad espiritual de esta oración, es necesario sumergirse en las raíces bíblicas de las que emana. Su poder no reside en una fórmula mágica, sino en la convergencia de principios divinos establecidos a lo largo de las Escrituras, personificados en la vida de hombres que enfrentaron una oposición feroz y vieron la mano de Dios vindicarlos. El eco principal proviene del Salmo 23, un poema nacido en el corazón de un pastor que se convirtió en rey, un hombre que conoció íntimamente tanto la soledad del desierto como la persecución implacable de sus enemigos. Este salmo no es una simple canción de cuna, sino un himno de guerra espiritual forjado en la confianza absoluta de quien ha visto a Dios ser su escudo en el valle de sombra de muerte. La autoría del Salmo 23 se atribuye universalmente al rey David y es imposible separar la potencia de sus palabras de la historia de su vida. David fue ungido rey mientras otro aún ocupaba el trono. Durante años, fue cazado como un animal por el rey Saúl, un hombre consumido por los celos y el tormento espiritual. Vivió como un fugitivo, se escondió en cuevas y dependió de la providencia divina para sobrevivir cada día. Sin embargo, en múltiples ocasiones David tuvo la oportunidad de eliminar a su adversario y se negó, declarando que la causa y el juicio pertenecían exclusivamente a Dios. Esta postura de renuncia a la venganza personal es la llave que abre el poder del Salmo. Es la fe de un hombre que sabía que la vindicación más grande no es la que se toma por la fuerza, sino la que Dios otorga públicamente. El versículo central, «Preparas una mesa para mí en presencia de mis angustiadores», es una de las declaraciones de fe más audaces de toda la Biblia. En la cultura oriental de la época, compartir una mesa era el máximo símbolo de paz, honor, comunión y pacto. Preparar una mesa en medio del campo de batalla, a la vista de aquellos que desean tu destrucción, es un acto de soberanía divina que desafía toda lógica humana. No se trata de una provocación jactanciosa, sino de una demostración del favor inquebrantable de Dios. Es el cielo declarando públicamente a quien respalda, proveyendo sustento, gozo y honor, donde el enemigo solo esperaba ver desolación y derrota. El poder espiritual de esta vindicación pública reside en su efecto sobre la conciencia del adversario. Cuando un enemigo ve que cada ataque, cada calumnia y cada plan en su contra solo resulta en una mayor bendición y exaltación para la persona que persigue, se enfrenta a una verdad aterradora. Su lucha no es contra un ser humano, sino contra el Dios Todopoderoso. La mesa preparada se convierte en un espejo que refleja su propia miseria espiritual y la futilidad de su rebelión. Es en este punto donde la convicción del Espíritu Santo comienza a operar intensamente, pues la bendición visible sobre el justo se convierte en el testimonio irrefutable que desmorona el orgullo del injusto. Este protocolo se ancla también en un código temporal divino revelado en el libro del Génesis, en la historia del diluvio. El número 17
marca un punto de inflexión crucial entre el juicio y la restauración. Génesis 8:4 nos revela que fue en el día 17 del séptimo mes, cuando el arca de Noé, después de haber soportado la totalidad del diluvio que juzgó al mundo, finalmente reposó sobre los montes de Ararat. Este día no fue una coincidencia, representó el cese de la tormenta, el fin del juicio y el comienzo de un nuevo mundo. De la misma manera, el ciclo de 17 días en este protocolo simboliza un periodo en el que la tormenta de la injusticia llega a su fin y el arca de nuestra vida, entregada al cuidado de Dios, encuentra su reposo en un lugar de paz y victoria. El arca misma es un poderoso símbolo de la justicia protectora de Dios. Mientras las aguas del juicio cubrían la tierra, aquellos dentro del arca estaban seguros, no por su propia fuerza, sino por su obediencia y su fe en el refugio provisto por Dios. Cuando entregamos nuestra causa al Señor, entramos espiritualmente en esta arca de justicia. Nos apartamos de la contienda, permitiendo que las aguas de la convicción divina hagan su obra en el exterior, mientras nosotros permanecemos en la paz sobrenatural de su protección. La resolución no llega mientras luchamos en la tormenta, sino cuando aprendemos a descansar en el refugio que Él ha preparado para nosotros, confiando en que Él nos llevará a nuestro propio monte Ararat. Este proceso se complementa con la enseñanza del apóstol Pablo en Romanos 12, que nos instruye a no devolver mal por mal, sino a vencer con el bien el mal. La frase «amontonarás ascuas de fuego sobre su cabeza» no es una invocación a un castigo ígneo, sino una referencia a una antigua práctica que simbolizaba la vergüenza y el arrepentimiento profundo. Al responder a la injusticia con perdón, integridad y bendición, creamos una disonancia cognitiva y espiritual en el adversario. La bondad inesperada actúa como brasas encendidas sobre su conciencia, quemando las excusas y el orgullo, y abriendo un camino para que el arrepentimiento genuino pueda tener lugar. Es la estrategia divina para desarmar el odio con un amor que confronta y redime. Por lo tanto, este protocolo no es una colección de versículos aislados, sino un tapiz teológico perfectamente entrelazado. Combina la confianza pastoral de David, que vio a Dios honrarlo frente a sus enemigos, el patrón divino del juicio, seguido por un nuevo comienzo, simbolizado por el día 17, y la sabiduría del Nuevo Testamento, de desarmar la hostilidad a través de la gracia radical. Es un camino que exige una fe madura, una que renuncia al derecho de la venganza para abrazar el poder superior de la justicia redentora de Dios. Al caminar en estos principios, no solo buscamos la resolución de un conflicto, sino que nos alineamos con el carácter mismo de un Dios cuya justicia siempre está teñida de misericordia. Para desvelar el mecanismo espiritual que se activa con este protocolo, es necesario comprender que el universo de Dios no opera por casualidad, sino por principios divinos y patrones establecidos. Las Escrituras están repletas de lo que podríamos llamar llaves espirituales, conceptos que, una vez entendidos y aplicados con fe, desbloquean una dimensión más profunda de la intervención divina. No se trata de fórmulas mágicas ni de superstición, sino de la sabiduría de alinearse con el modo en que el Creador ha diseñado la realidad espiritual. Los números, los símbolos y los pactos en la Biblia no son meros detalles históricos, son el lenguaje a través del cual Dios revela sus tiempos, sus propósitos y la fiabilidad de sus promesas. La llave central de este protocolo temporal reside en el número 17, un código numérico que la Biblia asocia directamente con la victoria que sigue al juicio y el comienzo de una nueva era de paz. Su origen se encuentra en el libro del Génesis, en el clímax de la historia del diluvio. Tras 40 días de lluvia y 150 días de prevalencia de las aguas, Génesis 8:4 revela un dato de una precisión asombrosa. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Este momento no fue arbitrario. Marcó el cese de la tormenta, el fin del juicio sobre la tierra y el instante exacto en que la embarcación de la salvación encontró un lugar de descanso y seguridad. El simbolismo de este acontecimiento es profundo y transformador. El número 17 se convierte así en el emblema del fin de un ciclo de agitación
y el inicio de la restauración. Representa el punto de inflexión, donde la soberanía de Dios interviene para poner fin al caos y establecer un nuevo orden de paz. Es el número de la victoria divina que no se obtiene a través de la lucha humana, sino a través de la resistencia paciente, dentro del refugio provisto por Dios. Mientras el mundo exterior estaba sumido en el juicio, los que estaban en el arca fueron preservados, y en el día 17, su espera culminó en el comienzo de una nueva vida, en una tierra purificada. Al aplicar este principio a nuestra causa, el ciclo de 17 días se convierte en un acto profético de fe. Durante este periodo, entregamos nuestra situación, nuestra tormenta personal, en el arca de la justicia de Dios. Dejamos de luchar con nuestras propias fuerzas y nos permitimos flotar sobre las aguas de su soberanía, confiando en que Él está obrando. Cada día que pasa dentro de este ciclo es un paso más hacia nuestro propio monte de Ararat, el lugar espiritual donde la agitación cesa. La justicia se asienta y nuestra vida encuentra un nuevo fundamento de paz y vindicación, demostrando que la tormenta ha cumplido su propósito divino. Junto a esta llave temporal, opera una llave de pacto igualmente poderosa, la promesa de la mesa preparada. En la cultura bíblica, compartir una mesa era el acto de comunión, honor y protección más sagrado. Era una declaración de alianza. Cuando un anfitrión poderoso sentaba a alguien a su mesa, esa persona quedaba bajo su protección incondicional, y cualquier ataque contra el invitado se consideraba un ataque directo contra el anfitrión. La promesa de David en el Salmo 23 no es simplemente sobre provisión de alimento, sino sobre un pacto de honor divino. La audacia de esta promesa radica en su contexto. Dios no prepara esta mesa en un lugar seguro y oculto, sino en presencia misma de aquellos que te angustian. Este es un acto deliberado y público de vindicación. Es Dios declarando ante el mundo espiritual y terrenal a quien favorece, a quien defiende y a quien honra. La bendición se convierte en un espectáculo que tus adversarios se ven obligados a presenciar. Un testimonio irrefutable de que tu causa está en manos de un poder infinitamente superior al suyo. Su hostilidad se vuelve impotente ante el honor que Dios te confiere abiertamente. Estas dos llaves espirituales, el ciclo de 17 días y la mesa del pacto, no funcionan de forma aislada, sino en una sinergia perfecta. El proceso de los 17 días representa el viaje a través de las aguas del juicio y la convicción, un período de espera activa dentro del arca de la confianza. La mesa preparada es el destino final de ese viaje, la manifestación visible de la victoria que se ha gestado en lo oculto. El tiempo divino lleva a la manifestación divina. El protocolo numérico nos guía hacia el reposo en Ararat, y es desde esa posición de victoria y paz donde Dios nos sienta a la mesa del honor. Comprender estos principios transforma radicalmente nuestra postura durante la prueba. Ya no esperamos de forma pasiva o ansiosa, sino con una expectativa informada y una fe activa. No estamos intentando forzar la mano de Dios, sino alineándonos con un patrón de justicia y restauración que Él mismo estableció desde el principio de los tiempos. Saber que hay un calendario divino en marcha y una mesa de pacto siendo preparada nos da la fuerza para perseverar en el perdón, mantener nuestra paz y observar con asombro cómo el juez justo orquesta una vindicación que supera todo lo que podríamos pedir o imaginar ahora que los cimientos teológicos y los mecanismos espirituales han sido revelados. Es el momento de traducir este conocimiento en una práctica devocional concreta y transformadora. La ejecución de este protocolo de 17 días no es un rito mecánico, sino una disciplina del corazón, un ejercicio de fe sostenida que requiere intención, perseverancia y una rendición absoluta. No se trata de la elocuencia de las palabras, sino de la postura del espíritu que las pronuncia. Cada día es un paso deliberado para apartarse y dejar que Dios avance, para silenciar el ruido de la ofensa y amplificar la voz de la justicia divina. Este es el camino práctico para entregar tu causa al único tribunal que nunca falla y cuyo veredicto trae verdadera paz. El primer paso es consagrar un tiempo y un lugar
específicos para este encuentro diario con el juez justo. Se recomienda encarecidamente que este momento sea al amanecer, antes de que las demandas del día comiencen a clamar por tu atención, o en la quietud de la noche, cuando el mundo duerme y tu alma puede comunicarse sin interrupciones. La elección de una hora fija no es una regla legalista, sino un acto de honor que demuestra que esta cita con Dios es la prioridad más importante de tu jornada. Busca un lugar de soledad, tu aposento personal, donde puedas hablar en voz alta sin ser escuchado, creando un santuario temporal donde solo tú y el cielo sois testigos del proceso que está a punto de comenzar. Este viaje espiritual se desarrollará a lo largo de 17 días consecutivos, sin interrupción. Este ciclo, como ya se ha explicado, es un acto profético que alinea tu fe con el patrón divino de la victoria que sigue a la tormenta. La constancia es fundamental. Fallar un día no invalida el proceso, pero la disciplina de perseverar cada jornada construye un impulso espiritual que es poderoso. Cada día que cumples con tu cita en el arca de su justicia, estás reforzando tu confianza, debilitando el control de la ofensa sobre tu corazón y permitiendo que la obra del Espíritu Santo gane intensidad en la conciencia de tu adversario. La postura con la que te presentas ante Dios es más importante que cualquier palabra que puedas pronunciar. Antes de comenzar tu oración, dedica unos minutos a examinar tu propio corazón. Debes llegar con una actitud de completa humildad, reconociendo tu propia necesidad de gracia. Es imperativo que renuncies conscientemente a todo deseo de venganza, a toda amargura y a todo resentimiento. Este es un acto de la voluntad, una decisión de perdonar no porque el ofensor lo merezca, sino porque tu libertad espiritual depende de ello. Si tu corazón alberga odio, tus oraciones por justicia quedarán bloqueadas por tu propia falta de misericordia. Una vez que tu corazón esté en la postura correcta, comienza a orar en voz alta, con una declaración clara y solemne. Dirígete a Dios como el juez justo y soberano del universo. Nombra a la persona o personas involucradas y describe la situación de injusticia sin adornos ni dramatismo, como un demandante que presenta su caso ante un tribunal supremo. Declara formalmente que a partir de ese momento renuncias a tu derecho a defenderte, a justificarte o a buscar retribución por tus propios medios. Verbaliza el acto de colocar a esa persona y la ofensa cometida dentro del arca de la justicia de Dios, entregando el caso por completo en sus manos. El siguiente paso es liberar verbalmente a tu adversario de la deuda que tiene contigo. Di en voz alta palabras como estas: Padre, así como tú me has perdonado a través de Cristo, yo elijo perdonar a esta persona. La libero de toda deuda que creo que tiene conmigo. Suelto la ofensa, el dolor y la humillación. No le exijo nada, ni una disculpa, ni una restitución. Te entrego a ti el derecho de tratar con su corazón y con sus acciones según tu perfecta sabiduría. Este acto de liberación es la llave que desata las manos de Dios para que Él pueda comenzar a obrar en la conciencia de esa persona sin la interferencia de tu amargura. A continuación, tus peticiones deben centrarse en la obra del Espíritu Santo sobre el corazón de tu adversario. No pidas castigo, sino convicción. Pide que Dios traiga a su memoria con una claridad ineludible cada palabra injusta, cada acción dañina. Ruega para que una santa inquietud invada su espíritu, que la paz huya de ellos hasta que se enfrenten a la verdad de lo que han hecho. Pide que el orgullo que los ciega sea quebrantado y que sus rodillas se doblen en arrepentimiento, no necesariamente ante ti, sino ante Dios. Esta es la aplicación práctica de amontonar ascuas de fuego sobre su cabeza, buscando la purificación a través de la verdad. Después de estas peticiones, invoca con fe la promesa del Salmo 23. Declara en voz alta: Señor, confío en tu promesa de que prepararás una mesa para mí en presencia de mis angustiadores. Te pido que tu favor y tu bendición sobre mi vida sean tan evidentes, tan innegables, que se conviertan en el testimonio silencioso de tu justicia. Haz que mi restauración sea pública, no para mi gloria, sino para que todos, incluido mi adversario, sepan que tú eres mi defensor y que estás conmigo. Esta no es una oración de arrogancia,
sino una reclamación de un pacto de honor divino. Cada sesión de oración debe concluir con un acto de gratitud y confianza. Agradece a Dios por escuchar tu clamor, por ser un juez justo y por haber tomado ya tu causa en sus manos. Dale gracias por adelantado por la victoria que sabes que Él está orquestando, aunque aún no la veas. Finaliza declarando tu descanso en su tiempo perfecto y en su soberanía. Sella tu oración en el nombre de Jesús, afirmando tu fe en que el proceso ha sido puesto en marcha y el resultado está garantizado por su fidelidad. Finalmente, la práctica de este protocolo se extiende más allá de tu tiempo de oración. Durante los 17 días, debes mantener una disciplina de silencio y paz. Resiste la tentación de hablar del tema con otros, de quejarte o de buscar validación humana. Cada vez que el pensamiento de la ofensa venga a tu mente, entrégalo de nuevo a Dios en un acto de confianza silenciosa. Tu paz sobrenatural en medio de la prueba será la señal más poderosa para el mundo espiritual y para la conciencia de tu adversario de que tu confianza no está en las circunstancias, sino en el Dios que las controla. Vive cada día como si la victoria ya fuera tuya, porque en el reino de la fe así es. A medida que se inicia el ciclo sagrado de 17 días, el proceso no se desenvuelve como un mecanismo de relojería, sino como el florecimiento de una semilla plantada en el terreno de la fe. Cada día posee su propia textura espiritual, un carácter único en la progresión de la justicia divina. Lo que ocurre en el corazón del creyente es el catalizador de lo que sucederá en la conciencia del adversario. Es un viaje paralelo donde la paz de uno se convierte en la pregunta del otro, y la luz de la verdad en uno expone la oscuridad en el otro. Este no es un camino de días marcados en un calendario, sino de etapas de transformación que se suceden en el tiempo perfecto de Dios. Durante los primeros 3 días, la batalla más feroz se libra en el interior del alma que ora. El primer día es un acto de desprendimiento doloroso, donde se suelta conscientemente el ancla de la amargura. El segundo día, la mente lucha contra la repetición de la ofensa, y la fe se ejercita para desviar cada recuerdo hacia el trono de la gracia. Al tercer día, un cambio perceptible ocurre. Una quietud inicial, una paz frágil pero real, comienza a asentarse en el espíritu. Es el primer fruto de la obediencia, la señal de que el caso ha sido aceptado por el tribunal celestial y el creyente ha entrado oficialmente en el reposo del arca. Simultáneamente, en el mundo del adversario, estos primeros días marcan el inicio de una sutil alteración espiritual. No es un tormento, sino una inexplicada sensación de desasosiego. Puede manifestarse como un pensamiento fugaz que interrumpe su concentración, una sombra de melancolía sin causa aparente o una repentina insatisfacción con los placeres que antes le distraían. Es el Espíritu Santo ajustando la atmósfera a su alrededor, retirando velos de falsa paz y permitiendo que las primeras grietas aparezcan en la armadura de su orgullo. Aún no entiende qué ocurre, pero la semilla de la inquietud ha sido sembrada. Al llegar al séptimo día, la primera semana se completa y una fase crucial se consolida. La paz del creyente ya no es frágil, se ha convertido en una fortaleza interior, un refugio inexpugnable. La puerta del arca se ha sellado espiritualmente, y la confianza en la soberanía de Dios reemplaza por completo la necesidad de entender o controlar el proceso. La oración ya no brota de una herida, sino de una posición de victoria segura. El corazón ya no clama por justicia, sino que descansa en la certeza de que el juez justo ya está obrando. Y la alabanza comienza a fluir incluso antes de ver el resultado final. Para el adversario, el final de la primera semana transforma la inquietud en una agitación palpable. La paz ha huido de su corazón de una manera más evidente. El sueño se vuelve intermitente, perturbado por sueños que no recuerda, pero que dejan un residuo de ansiedad. Las justificaciones que había construido para sus acciones comienzan a sonar huecas en el silencio de la noche. Se vuelve más susceptible a la irritabilidad, reaccionando de forma desproporcionada a pequeños contratiempos,
sin darse cuenta de que su espíritu está luchando contra una presión invisible que emana de un trono de gracia al que ha sido convocado sin saberlo. Con el amanecer del octavo día, entramos en la segunda fase. Las aguas de la convicción comienzan a subir. El Espíritu Santo deja de susurrar y comienza a hablar con una claridad incisiva en la conciencia del adversario. No es una voz audible, sino un torrente de recuerdos vívidos. Las palabras exactas de la ofensa, la imagen de la humillación infligida, el eco de la mentira pronunciada, todo es traído a la superficie de su mente con una precisión divina. Cada recuerdo es una gota de agua que se suma a una inundación creciente que amenaza con ahogar su autoengaño. Mientras tanto, la vida del creyente comienza a manifestar la promesa de la mesa preparada. Pequeñas bendiciones inesperadas, puertas que se abren, un favor inmerecido o simplemente un gozo y una luz en su rostro que son inexplicables para quienes conocen su situación. Esta bendición visible se convierte en un espejo insoportable para el adversario. Cada noticia del bienestar del justo contrasta dolorosamente con su creciente tormenta interior, haciendo que la convicción se intensifique. La prosperidad del ofendido se convierte en el testimonio silencioso y poderoso de la injusticia cometida. Entre los días 11 y 13, las defensas psicológicas y espirituales del adversario empiezan a desmoronarse. La soberbia, que antes era su escudo, ahora se convierte en una jaula. Se da cuenta de la injusticia, pero su orgullo le impide admitirlo. Este conflicto interno genera una profunda angustia. Puede intentar ahogar la convicción en el trabajo, en distracciones o incluso en nuevas hostilidades, pero nada funciona. Las aguas de la verdad ya han inundado los cimientos de su fortaleza interior, y las grietas son demasiado grandes para ser ignoradas. Llegamos a los días 14, 15 y 16, el apogeo de la presión espiritual. Este es el período de las ascuas de fuego. La bondad y el perdón del creyente, combinados con la bendición visible de Dios sobre su vida, crean una disonancia cognitiva y espiritual insoportable en el adversario. La vergüenza por sus acciones se vuelve un fuego purificador en su conciencia. Siente el peso de su transgresión de una manera que nunca antes había experimentado. El orgullo es lo único que le queda, y se aferra a él mientras el fuego de la convicción consume todo lo demás. Para el creyente, estos 3 días previos al clímax son la prueba final de la perseverancia. Es cuando la espera se hace más intensa y la tentación de dudar puede aparecer. La instrucción divina es mantenerse firme dentro del arca, continuar con la oración de confianza y no ceder a la necesidad de ver una señal externa. Es el momento de confiar en que la obra más profunda está ocurriendo en lo invisible, en la antesala del milagro, sabiendo que la noche es más oscura justo antes del amanecer de la vindicación. Finalmente, llega el día 17, el día del reposo en Ararat. La presión espiritual sobre el adversario alcanza un punto de quiebre. El orgullo se fractura bajo el peso insoportable de la verdad. La angustia se vuelve tan grande que la necesidad de paz supera el miedo a la humillación. Es en este día que la rendición ocurre. La llamada telefónica que no se esperaba, el mensaje de texto que pide hablar, el encuentro casual que se convierte en una confesión. La única salida para su tormento es admitir la verdad, pedir perdón y buscar la reconciliación. El ciclo se completa. La tormenta ha cesado no solo para el creyente, cuya arca ha encontrado reposo, sino también para el adversario, a quien se le ha ofrecido una puerta hacia la liberación y la restauración. La victoria no se celebra en la caída del enemigo, sino en el triunfo de la justicia redentora de Dios. La mesa ha sido preparada, el honor ha sido restaurado, y la paz, una paz que emana de la soberanía divina, se establece como el nuevo fundamento. La causa ha sido juzgada, y el veredicto del cielo ha sido manifestado en la tierra. Las palabras de las Escrituras y los principios divinos no son teorías abstractas, sino verdades vivas que se manifiestan en la realidad de quienes se atreven a creerlas. Las historias que siguen no son meras fábulas morales, sino la evidencia palpable de que el juez justo sigue actuando hoy como actuó ayer.
Son el eco de su fidelidad a través de los siglos, testimonios que confirman que el protocolo de la justicia redentora no es una invención humana, sino un camino trazado por la mano de Dios. Cada ejemplo, tanto bíblico como contemporáneo, sirve como un faro de esperanza, demostrando que cuando un corazón herido renuncia a la venganza y entrega su causa al cielo, se activa un poder que puede quebrar el orgullo más resistente y restaurar lo que fue robado. Pensemos en la vida de José, el arquetipo por excelencia de la injusticia, sufrida con una fe inquebrantable, vendido como esclavo por sus propios hermanos, consumidos por la envidia. Su vida se convirtió en una sucesión de traiciones y falsas acusaciones. Fue arrojado a un pozo, vendido a extranjeros, calumniado por la esposa de su amo y olvidado en una prisión. Durante años, cada circunstancia parecía gritar que Dios lo había abandonado. Sin embargo, en el silencio de su alma, José nunca permitió que la amargura echara raíces. Se aferró a su integridad y a la confianza en un Dios soberano, transformando cada prisión en un lugar de servicio y cada prueba en una oportunidad para demostrar su fidelidad. Su largo periodo de sufrimiento fue su tiempo dentro del arca, flotando sobre las aguas del juicio del mundo, protegido por una confianza que desafiaba toda lógica. El momento de la vindicación de José es una de las representaciones más perfectas de la mesa preparada en presencia de los enemigos. Años después, cuando el hambre azotó la tierra, sus hermanos se presentaron ante él en Egipto, sin reconocerlo, inclinándose con desesperación ante el hombre al que habían despreciado y dado por muerto. La bendición de Dios sobre José había sido tan abrumadora, su exaltación tan completa, que se había convertido en el gobernador de la nación más poderosa del mundo. En ese momento, la prosperidad de José no fue un arma de venganza, sino el espejo insoportable que reflejó la magnitud de su pecado. La visión de su hermano vivo y lleno de gloria fue la brasa encendida que finalmente quebró sus corazones y los llevó a un arrepentimiento genuino. La historia de José es la validación perfecta de este protocolo divino. Su renuncia a la venganza personal, su paciencia en la prueba y su fe inquebrantable en la soberanía de Dios fueron las llaves que permitieron al Señor orquestar una justicia mucho más profunda que un simple castigo. Dios no solo restauró a José, sino que usó su vindicación para salvar a su familia y a una nación entera. La mesa que Dios preparó para él no solo lo alimentó a él, sino que se convirtió en la fuente de salvación para aquellos mismos que habían intentado destruirlo. Esto nos enseña que la justicia de Dios nunca es meramente punitiva. Siempre busca la posibilidad de la redención. Observemos ahora al rey David, un hombre cuyo corazón era conforme al de Dios, pero que fue perseguido sin piedad por el rey Saúl. Durante años, David vivió como un fugitivo, escondiéndose en cuevas y desiertos, mientras Saúl, consumido por un espíritu de celos y tormento, usaba todo el poder del reino para cazarlo. En 2 ocasiones distintas, Dios entregó a Saúl en las manos de David. Pudo haber terminado su sufrimiento con un solo golpe, un acto que sus propios hombres le instaban a cometer y que muchos habrían considerado justificado. Sin embargo, David se negó rotundamente, declarando que no levantaría su mano contra el ungido del Señor, porque el juicio y la vindicación pertenecían exclusivamente a Dios. La decisión de David de perdonar y entregar su causa a Dios selló el destino de ambos hombres. Mientras David crecía en sabiduría, favor y fortaleza, la vida de Saúl se desintegraba en un abismo de paranoia, derrotas militares y abandono espiritual. La paz de David se convirtió en un tormento para la conciencia de Saúl. La bendición visible de Dios sobre el fugitivo era una prueba irrefutable de la injusticia del rey. Finalmente, en un momento de claridad desgarradora, el propio Saúl se vio obligado a confesar ante David: «Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal». El adversario, con su propia boca, proclamó la justicia del hombre que había elegido confiar en el juez del universo. Estos principios no están confinados a las páginas de la historia antigua. Consideremos el testimonio de Helena, una arquitecta talentosa, que dedicó 2 años de su vida a un proyecto innovador, solo para ser traicionada por un socio
que robó sus planos. La desacreditó ante sus clientes y provocó su despido injusto. El dolor de la humillación y la pérdida de su reputación la sumieron en una profunda oscuridad. El deseo inicial de exponerlo, de luchar en los tribunales y de limpiar su nombre, era abrumador. Sin embargo, sintió en su espíritu la llamada a probar un camino más elevado, a entregar su causa al único tribunal cuya sentencia es definitiva. Con el corazón roto pero decidido, Elena comenzó el ciclo de 17 días. La primera semana fue la más difícil, una lucha constante por silenciar las voces de la ira y el resentimiento y elegir activamente el perdón cada mañana. Pero a medida que perseveraba, una paz sobrenatural comenzó a envolverla, una confianza serena de que su futuro no estaba en manos de su adversario, sino en las de Dios. Dejó de buscar oportunidades y empezó a descansar en la providencia divina. Entró en su arca espiritual, permitiendo que las aguas de la convicción comenzaran a moverse en el exterior. Hacia el final de la segunda semana, los efectos se hicieron visibles. Mientras Elena recibía una oferta inesperada para liderar un proyecto aún más prestigioso en otra ciudad, le llegaron noticias de su antigua empresa. Su antiguo socio, ahora a cargo del proyecto, se mostraba incapaz de ejecutar los complejos diseños que había robado. Sus errores y su arrogancia estaban causando retrasos costosos y frustración entre los clientes. La presión sobre él se volvía insoportable, y la bendición sobre la vida de Elena se convertía en el eco silencioso de su fraude. El clímax llegó poco después de completar el ciclo. Acorralado por su propia incompetencia y enfrentado a una investigación interna, el socio de Elena se derrumbó. No solo confesó el robo de la propiedad intelectual, sino que en un acto de desesperación contactó a Elena para pedirle perdón, admitiendo que la envidia lo había cegado. La vindicación de Elena fue completa, pública y mucho más satisfactoria que cualquier victoria legal. Dios no solo restauró su reputación, sino que la elevó a una posición de mayor honor, demostrando que la mesa preparada por Él siempre supera nuestras mayores expectativas. Pensemos también en la historia de dos hermanos, Marcos y Javier, enfrentados por una herencia familiar. Marcos, aprovechándose de la confianza de su hermano, manipuló documentos para quedarse con la mayor parte del patrimonio. Javier, sintiéndose traicionado y despojado, estuvo a punto de iniciar una amarga batalla legal que habría destrozado a la familia para siempre. En su lugar, eligió entregar la ofensa a Dios. Durante 17 días, oró no por el dinero, sino por la convicción en el corazón de su hermano, pidiendo a Dios que quebrantara el espíritu de codicia que lo había cegado. Lo que sucedió fue un milagro de la conciencia. Marcos comenzó a experimentar una profunda inquietud. No podía disfrutar del dinero mal habido. Cada euro gastado le traía un sentimiento de culpa. El sueño le huía y la relación con su propia familia se volvió tensa. La paz y la dignidad con la que Javier sobrellevaba su pérdida se convirtieron en un juicio silencioso para él. Finalmente, incapaz de soportar más la presión de su propia conciencia, Marcos llamó a Javier, confesó su engaño y le suplicó que aceptara la parte justa que le correspondía. La justicia de Dios no solo devolvió lo robado, sino que abrió la puerta a la sanidad de una relación fraternal que parecía irremediablemente rota. Al amanecer del 17º día, el velo entre lo espiritual y lo terrenal se vuelve extraordinariamente fino. Este no es simplemente el final de un conteo, sino la llegada a un umbral divino, una cita concertada en el calendario del cielo. La atmósfera cambia. La fe que ha sido sembrada en la oscuridad durante 16 jornadas de perseverancia está a punto de brotar hacia la luz de una manera visible y definitiva. Es el momento en que el arca, tras haber navegado las aguas tumultuosas de la prueba, siente el primer contacto con la tierra firme de la promesa cumplida. La espera ha terminado. El tiempo de la manifestación ha llegado. En la conciencia del adversario, la presión espiritual alcanza su cenit y se vuelve insostenible. El orgullo, esa última fortaleza que se negaba a caer, se resquebraja bajo el peso de la verdad revelada. La convicción del Espíritu Santo ya no es un susurro, sino un clamor que ahoga toda justificación y todo autoengaño. La angustia interior llega a un punto de quiebre
donde la necesidad de paz supera con creces el miedo a la humillación. Es un colapso necesario, una rendición que no es una derrota, sino la única puerta de escape de la prisión que su propia soberbia ha construido. El corazón endurecido finalmente se rompe, abriendo paso a una vulnerabilidad que no había conocido antes. Es entonces cuando ocurre el milagro tangible. El teléfono suena con un número que se creía borrado, un mensaje inesperado ilumina la pantalla, o un encuentro que parece casual se convierte en el escenario de una confesión largamente postergada. Las palabras que surgen del adversario ya no son defensivas ni manipuladoras, son el eco de un corazón quebrantado. Hay un reconocimiento sin excusas, una admisión de la injusticia cometida y una súplica de perdón que brota no de la conveniencia, sino de una profunda necesidad de liberación. La verdad finalmente se abre paso y es pronunciada en voz alta, sellando el fin de la contienda. La respuesta del creyente, forjada en 17 días de entrega y purificación, es el reflejo de la gracia que ha recibido. No hay rastro de triunfo ni un ápice de rencor en su espíritu. En su lugar, emana una paz serena y una compasión que desarma. Habiendo liberado la ofensa en el altar de la oración, ahora puede mirar a su antiguo adversario no como a un enemigo, sino como a un alma que ha sido alcanzada por la misma misericordia que lo sostiene a él. Su corazón, sanado y libre, se convierte en un puerto seguro donde la reconciliación puede anclar, demostrando que el mayor milagro ha ocurrido primero dentro de sí mismo. La vindicación divina se manifiesta entonces en su plenitud. No se limita a una disculpa privada, sino que se despliega como una restauración pública del honor. Las mentiras se disipan como la niebla ante el sol, la reputación es limpiada, y las puertas que la injusticia había cerrado se abren de par en par, revelando oportunidades aún mayores. Dios no solo devuelve lo que fue robado, sino que lo hace de una manera tan espectacular que todos los que observan se ven obligados a reconocer que ha sido su mano la que ha obrado. La mesa ha sido preparada, y el banquete del favor divino se sirve a la vista de todos. Este es el verdadero reposo en el monte Ararat. La tormenta ha cesado por completo, y las aguas de la aflicción se han retirado para siempre. El arca de la vida del creyente ya no está a la deriva, sino que se asienta sobre un fundamento de paz inquebrantable y una nueva autoridad espiritual. Este no es un armisticio temporal, sino el comienzo de una nueva era, una tierra prometida de tranquilidad y propósito, libre de la sombra del conflicto pasado. La victoria no es la ausencia de guerra, sino la presencia permanente del príncipe de paz reinando en cada área de su existencia. Se revela entonces la naturaleza profundamente redentora de la justicia de Dios. El objetivo celestial nunca fue la aniquilación del adversario, sino el rescate de su alma de las garras del orgullo y el engaño. La verdadera victoria, la que causa celebración en el cielo, es presenciar un corazón que se vuelve de la oscuridad a la luz, de la rebelión a la rendición. El creyente se convierte en un instrumento no de juicio, sino de la gracia que conduce al arrepentimiento, reflejando el carácter de un padre que anhela la restauración de todos sus hijos. Con la justicia establecida, fluye una abundancia que supera toda expectativa. La mesa preparada por el Señor no es de porciones escasas, sino un festín desbordante. Al igual que Job, quien recibió el doble por su aflicción, el creyente entra en una temporada de bendición multiplicada. El tiempo de prueba se convierte en el suelo fértil del que brota una cosecha sin precedentes de favor, provisión y gozo. La fidelidad en la prueba desata una recompensa que transforma el recuerdo del dolor en un testimonio del poder restaurador de Dios. La paz que se establece como resultado de este proceso es soberana y duradera. Ya no depende de las circunstancias externas ni de las acciones de otros. Es una paz arraigada en la experiencia vivida de que el Señor es el defensor infalible, el juez justo que siempre falla a favor de los que en Él confían. El creyente es liberado permanentemente del temor y de la ansiedad relacionados con la ofensa, porque ha visto con sus propios ojos cómo Dios puede tomar la peor de las injusticias y convertirla en la mayor de sus victorias. Finalmente,
Todo este viaje culmina en la edificación de un monumento espiritual inquebrantable en el corazón del creyente. Su fe, probada en el fuego, emerge como oro puro. Ya no conoce a Dios solo de oídas, sino que ha caminado con Él a través del valle de la vindicación. Su vida se convierte en un faro de esperanza, una prueba viviente de que ninguna injusticia está más allá del alcance de la justicia de Dios. Lleva consigo la autoridad de quien ha entregado su causa y ha visto al cielo moverse en su favor, listo para compartir con un mundo herido la certeza de que el juez de toda la tierra siempre, sin excepción, hará lo que es justo. Has llegado al final de este camino de revelación, pero te encuentras en el verdadero comienzo de tu vindicación. Lo que has recibido no es simplemente una enseñanza, sino una llave que abre las puertas a una dimensión de la justicia de Dios que pocos se atreven a explorar. Es el camino angosto del perdón radical, la senda silenciosa de la confianza absoluta, el arte sagrado de hacerse a un lado para que el Rey de la Gloria pueda entrar en la batalla. La herida que te trajo aquí, ese dolor profundo causado por la traición o la humillación, no es tu destino final. Es el umbral sagrado a través del cual estás siendo invitado a presenciar el poder de un Dios que no solo restaura lo que fue robado, sino que redime al ladrón. Recuerda que la fuerza de este protocolo no reside en el poder de tus palabras, sino en la rendición de tu voluntad. Tu victoria no se forjará en la confrontación, sino en la quietud de tu aposento. Cada día que eliges perdonar, cada momento que entregas la ofensa en el arca de su justicia, estás construyendo un altar de confianza, cuyo fuego consume la amargura y libera el poder del cielo. La paz sobrenatural que comenzarás a experimentar no es una señal de negación, sino la evidencia irrefutable de que tu causa ha sido transferida a la jurisdicción más alta del universo. Has salido del tribunal de los hombres para entrar en la sala del trono del juez justo. No te equivoques, el milagro más grande de este proceso de 17 días no es la confesión de tu adversario, sino la transformación de tu propio corazón. Dios está más interesado en sanar tu herida que en castigar a quien la causó. Te está llamando a un nivel de libertad que no depende de una disculpa, a una paz que no puede ser perturbada por el recuerdo de la ofensa. La verdadera mesa que Él prepara es la sanidad de tu alma, un banquete de gozo y fortaleza que te nutre incluso mientras la tormenta ruge afuera. Cuando tu corazón está completamente libre, la vindicación externa se convierte simplemente en una consecuencia natural de la victoria que ya has ganado en tu interior. Por lo tanto, hoy te encuentras ante una decisión. Puedes tomar este conocimiento como una teoría interesante, o puedes aceptarlo como una invitación divina a la acción. Mira esa situación que pesa sobre tu espíritu. Ponle nombre a esa injusticia que te roba el sueño. ¿Te atreverás a confiar en Dios de esta manera? ¿Estás dispuesto a soltar tu derecho a la venganza para tomar su mano de justicia redentora? Este es tu momento de entrar en el arca. Hoy es el primer día de tu viaje de 17 días hacia el reposo, la restauración y la revelación del poder de tu defensor. Imagina por un momento cómo será tu vida cuando llegues a tu monte Ararat. Una vida donde la sombra de esa ofensa ya no tiene poder sobre ti, donde tu corazón está libre de la carga del rencor. Imagina la autoridad espiritual que caminará contigo, la fe inquebrantable, forjada en la experiencia de haber visto a Dios mover montañas en tu favor. Tu testimonio no será sobre cómo sobreviviste a una injusticia, sino sobre cómo fuiste catapultado a un nuevo nivel de favor y bendición a causa de ella. La cicatriz se convertirá en tu insignia de honor, una prueba eterna de la fidelidad del Dios que convierte las peores batallas en las más gloriosas victorias. Así que levanta tu cabeza. El juez de toda la tierra ha escuchado tu clamor. La corte celestial está en sesión y el veredicto ya ha sido escrito a tu favor con la sangre del Cordero. No temas, no dudes, no te rindas. Comprométete con este proceso. Persevera en la fe y prepárate para observar con asombro cómo el Señor de los ejércitos desmantela las fortalezas del orgullo y trae la verdad a la luz. Tu mesa está siendo preparada, tu vindicación se acerca, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tu mente mientras descansas en la promesa
de que aquel que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el final.